Superior de Cali, la doctora Socorro Mora Insuasti, que nos presentará una ponencia denominada Reconocimientos Oculares. La doctora Mora Insuasti es abogada de la Universidad de Nariño, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Casación Penal, Derecho Probatorio, Derecho Administrativo y Docencia Universitaria. Actualmente cursa una maestría en razonamiento probatorio. Su trayectoria laboral en la rama judicial la ha ejercido en condición de fiscal, juez y actualmente magistrada del tribunal. Bienvenida. Bienvenida, doctora Socorro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Realmente quiero agradecer su presencia hoy aquí en este auditorio, de manera particular porque realmente el tema es, uno lo coloca entre comillas, ¿no? Me dice un colega, pero ¿por qué vas a hablar de reconocimientos oculares? Eso ni siquiera es una prueba, es una diligencia de investigación. Y pues en cierta manera eso es verdad. Pero yo luego les diré, les contaré, les daré 3 razones por las cuales escogí el tema y espero que al final de la charla ustedes concuerden conmigo en el sentido de que algo de interesante tiene este tema y de importante también en el trabajo cotidiano que todos nosotros realizamos, ya en el rol de jueces, de fiscales, de abogados, de empleados de los despachos, porque de alguna manera todos nos involucramos con estas prácticas finalmente probatorias. Permítanme contarles 2 anécdotas que están relacionadas con el tema y que me han motivado realmente a adentrarme un poquito en el análisis de este. Una es una anécdota simpática, pero la otra sí es un tanto dramática. Mire, tal vez muchos de ustedes saben que yo trabajé muchos años como fiscal en Cartagena. Entonces, en Ley 600, los reconocimientos en fila de personas las realizábamos los fiscales, ¿verdad? Y nosotros generalmente nos tocaba muchas veces ir hasta la cárcel, ¿ya? Y en Cartagena, la cárcel de Ternera, doctora, está como a 1 hora de las oficinas de la fiscalía, ¿verdad? Un colega mío que ahora es magistrado en el Tribunal de Cartagena se va con su asistente a hacer la diligencia de reconocimiento a la cárcel de Ternera por un delito. Generalmente los reconocimientos los hacemos en hurtos, en homicidios, ¿verdad? Entonces llegan a la cárcel para hacer el reconocimiento y el problema de siempre, ¿ya? Encontrar las personas para ubicar en la fila o en la rueda de reconocimiento. Entonces resulta que los guardianes del IMPEC no podían completar la rueda y el que estaba allí era el asistente del fiscal. Entonces le dije, no, pues colabóranos y colócate en la fila para el reconocimiento y se colocó. Y adivinen a quién identificaron. El apuro del muchacho diciéndole, doctor, usted me conoce. Entonces, claro, mi colega de malvado haciéndole como que yo no sé en qué andas metido, ¿ya? Pero imagínense, eso es muy cómico, muy simpático, pero en la vida real una equivocación de esas puede ser trágica, ¿verdad? Y la otra anécdota es de un caso que hemos conocido aquí en el tribunal. Se los comento porque hay sentencia de segunda instancia. De pronto alguno de ustedes funcionalmente tuvo algún conocimiento sobre el caso. Hay una sentencia de segunda instancia que está en apelación en la Corte. Es un caso donde el reconocimiento fue fundamental, fue trascendental, ¿ya? Para llegar a la decisión de primera y de segunda instancia de condena. Y miren ustedes que se trata de un acto sexual abusivo, ¿ya? Un sujeto que aborda a una niña de 8 años, creo, en la calle, la sube a una motocicleta, el tipo va con un casco que le tapa parcialmente la cara, sube en la moto a la niña, la lleva a un sitio como una escuela, esto es en un barrio por aquí por la base aérea, y le practica actos sexuales abusivos.
¿ya? Y luego la trae y la deja por el sector. La niña impactada llega hasta su casa, les comenta a sus papás, presentan la denuncia, pero realmente no hay ningún indicio que lleve a la determinación o la identificación del sujeto. Los papás, al ver la crisis de la niña, la ponen en tratamiento psicológico y ellos deciden irse a vivir a otro barrio, ¿ya? Para disminuir de alguna manera pues el impacto que ella tiene. Se van a otro barrio y un día de estos la niña está jugando, ¿ya? Está jugando, sube a su apartamento y le dice a la mamá que ha visto al sujeto que la agredió, que ha entrado en una moto a la unidad, ¿ya? Entonces, la mamá con esa información, ¿qué es lo que hace? La mamá, impactada también por el hecho, está permanentemente vigilando qué tipos de motos ingresan a la unidad, ¿ya? Y tiene como referencia la información que le da la niña. La información que da la niña es que el sujeto tenía vellos en los brazos y tenía cicatriz de acné en la cara. Esas son las únicas referencias que se tienen de la identidad, de la morfología. Cuando la mamá, que está como pendiente del suceso, advierte que hay un sujeto que entra en una moto, que tiene vellos en los brazos, le advierte como alguna cicatriz en la cara de acné, y llama a la niña y le dice, mira, ese es el sujeto, y la niña dice, sí, ese es el sujeto. Y empieza la investigación, lo capturan, etcétera. Y entonces allí la prensa ha fotografiado y lo ha sacado a él ya como uno de las personas que la policía identificó del suceso. Llaman a la niña a la diligencia de reconocimiento y antes de salir de la casa, el papá le muestra a la niña el periódico donde ha salido la cara, ¿ya? Cuando ella llega al reconocimiento, efectivamente lo reconoce. Pero la información que tenemos de esa persona que se reconoció es que era un chico que trabaja en una empresa y él demuestra en el proceso de que en horas ese mismo día, el día de los hechos, hay un tarjetero de asistencia y se comprueba que él durante el día firmó la tarjeta en la mañana y en la tarde. ¿Ya? O sea, viene la jefe de recursos humanos y declara que, bueno, que son muchachos, vienen sus compañeros y me dicen, nosotros hacemos un trabajo muy complejo relacionado a algo así como de maquetas, de un tipo de maquetas, y nosotros trabajamos muy, muy pesado aquí, no es probable que él hubiera salido un tiempo y que no nos hubiéramos advertido. Sin embargo, pues cuando esto ha pasado, ya han pasado mucho tiempo, ¿verdad? Cuando vienen a declarar. De todas maneras, el tema es que en esencia, la condena está fundada en el reconocimiento que se hizo en términos muy generales, de pronto se me queda uno que otro dato, pero en términos muy generales se hizo con base en esa información que se tenía. ¿Ya? Estamos esperando que la Corte decida, eso hace como 2 años tal vez la sentencia del tribunal, y la Corte no se ha pronunciado aún sobre ese proceso. Pero miren, para denotar la trascendencia de los reconocimientos, ¿verdad? Y que a veces uno dice, como me dijo mi amigo, vas a hablar de reconocimientos. Eso es una cosa investigativa, ¿ya? Pero ¿qué peso tienen luego los reconocimientos del proceso? ¿Verdad? Quería compartirles esas 2 circunstancias. Sí, doctora. Era un caso de extorsión. Y la víctima había hecho unos reconocimientos fotográficos. En ese momento, pues, la persona a la que ella reconoce no tiene defensa, ¿sí? Está con el apoyo del Ministerio Público. Después, yo solicité el reconocimiento en fila de personas porque, pues, hace parte de ese complemento, ¿no? Y cuando ella fue a hacer el reconocimiento en fila de personas, no reconoció a la persona, dijo, allí no se encuentra el agresor. Y el juzgado no valió ese reconocimiento. Yo le decía, le alegué a la juez, pero es que si no hubo el complemento, si la señora no reconoce, y aún en la misma audiencia, dijo ella, a este que está allí, lo reconozco porque este me hizo esto. Y la fiscal no le preguntó por el que yo estaba representando. Y le dijo,
Y yo le dije, alias John está aquí, y dijo, no, alias John no se encuentra aquí. La persona que está sentada detrás de mí, ¿usted la reconoce? No la reconozco. ¿Ok? Ministerio Público pidió absolución y la juez condenó diciendo que a la víctima había que creerle porque había reconocido a quien había sido su agresor, pero no le podía creer frente al no reconocimiento porque tenía miedo. Entonces yo, si reconoció al que él sí le hizo, y pues condenado se quedó porque apelé y me confirmaron. Gracias, doctora. Qué interesante porque, mire, lo que el doctor me dijo era que íbamos a hacer un taller, ¿cierto? Y entonces seguramente ustedes tendrán más aportes interesantes sobre reconocimientos porque están, por ejemplo, los defensores en la vida práctica, las experiencias que tienen, ¿verdad? Y de se trata precisamente, gracias doctora por su intervención, de complementar esta información. Yo lo que quiero es hacer unos planteamientos, dejar unas inquietudes sobre cómo estamos nosotros trabajando esta práctica investigativa que se convierte en una prueba fundante finalmente. Mire, los reconocimientos oculares que hacen las víctimas o los testigos que han participado en delito constituyen una evidencia de suma importancia en los sistemas, ¿verdad? De suma importancia. Y de allí la razón por la cual haya escogido la temática. Son tres las razones. Una, porque los reconocimientos son muy recurrentes en los procesos penales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de delitos de hurto, casi siempre hay un reconocimiento por medio, ¿cierto? En los delitos de extorsión, en los delitos de homicidio. Yo quisiera que ustedes nomás levanten la mano los que hayan trajinado por un proceso en cualquier rol donde se hayan hecho reconocimientos. Yo creo que en la mayoría de procesos nosotros recurrimos a los reconocimientos. Entonces, una de las razones es porque son muy recurrentes y es importante que nosotros nos detengamos en ese tipo de pruebas que yo creo que están pasando como de largo, ¿ya? No les estamos poniendo el interés debido. De otro lado, porque el reconocimiento tiene un peso cognitivo relevante, ¿verdad? ¿Qué influencia tiene de persuasión en el juez que diga, sí, esa persona fue la que me atracó, fue la que me robó, fue el que disparó? Miren ustedes ese peso tan grande que tiene de convicción el hecho del reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo en el curso de un proceso, una persona que ha sido señalada, reconocida como autor de un delito, cómo de ese INRI que le han puesto detrás? Bien difícil, ¿verdad? Quedó en la mente del funcionario, ¿ya? Y otro problema que nosotros tenemos es que no le hemos puesto cuidado a los procedimientos previos que nos llevan al reconocimiento, ¿ya? Y sobre todo en la doctrina internacional, ¿ya? Se está cuestionando mucho esta prueba porque resulta que el reconocimiento no es del todo fiable, ¿ya? Hay una cantidad de factores que hacen que el reconocimiento no se tenga como una prueba fiable. Entonces, mire que eran tres razones las que me determinaron que hoy escogiéramos esta temática de los reconocimientos. Una, porque se trae mucho a los procesos esta prueba. Segundo, porque es una peso. Cognitivamente es una prueba de peso, ¿ya? Un solo reconocimiento ha fundado cantidad de sentencias de condena, ¿no? Y tercero, porque no hemos tenido el cuidado suficiente sobre los factores que influyen en el reconocimiento y pueden ser un factor de condenas erróneas, incluso de actos o de decisiones previas erróneas. Yo les pregunto, ¿qué peso tiene un reconocimiento para una audiencia de garantías? Para una imposición de medida de aseguramiento, por ejemplo. No sé si aquí hay jueces de garantías que nos cuenten. Doctor, cuéntenos su experiencia. ¿Qué tan recurrente, qué peso tiene el hecho de que una víctima haya señalado a la persona como el autor del delito? Casi que a diario, gracias a los jueces de control de garantías, nos están llegando esos reconocimientos. Pero yo no sé si tratarlo como un reconocimiento,
porque son álbumes fotográficos. Entonces dicen la plantilla tal, lo reconoció, etcétera, etcétera. Casi que a diario, especialmente en esos delitos de homicidio, ya llega la policía judicial con esos informes. Entonces, en mi caso, yo los valoro, pero pues como no tienen sino una vocación probatoria, es como el indicio, y el indicio pues no está autorizado ahorita en la ley 906 de 2004, pero sí sirven al juez como para tener una valoración por lo menos de alguna duda que se pueda presentar, y esos son los casos que llevamos. Bueno, y una pregunta más detallada, más sugerida. ¿Qué tanto pesa para usted el hecho de que la víctima llegue a la sala de audiencias y diga, sí, esta persona fue la que me hurtó el celular, la que me atracó, la que tenía el arma y me la puso en la cabeza? Es una inferencia razonable de probable autoría y se debe tener en cuenta. ¿Usted dictaría una medida de aseguramiento con ella? Sí, doctor. Tiene un peso considerable entonces, ¿cierto? Realmente el reconocimiento en materia de garantías, pues para uno es como sobre todo si se hace en audiencia, es como la credibilidad que le va a dar a uno es total para efectos de imponer una medida. Pero como usted dice, pues generalmente, con mucha frecuencia siento yo que existen errores en ese análisis y en esa fuerza o valor probatoria que nosotros como jueces les están dando. Y a mí en particular me pasó un caso donde en delito sexual hay 3 mujeres que inicialmente, una menor, 2 mayores, reconocen a una persona que presuntamente había incurrido en actos de abuso y acceso carnal, un conductor de carro, un transportador que recogía en la vía para prestar un servicio, luego las metía por un lugar oscuro, las tocaba, les hacía diferentes tipos de actos sexuales. Por datos como los que usted menciona, las mujeres lo reconocen, la fiscalía solicita orden de captura, al señor lo capturan, lo llevan a audiencia, y me corresponde a mí esa diligencia en particular, donde venían 3 mujeres diciendo que el señor era. Cuando llega el señor a audiencia, era un profesor universitario que decía que él no era y que él no era. A mí, pues, por el perfil me generaba cierta inquietud. Como estábamos en audiencia virtual, las mujeres dicen que están dispuestas a irlo a reconocer a sala de audiencias y las muchachas van. Y al principio, pues ellas dicen que no querían hablar, que se sentían revictimizadas, y después cuando ya ven la presentación del defensor que decía que el señor no era, pues piden el uso de la palabra, que sí, que lo reconocen, que son sus manos, que es la voz que ellas escucharon. Y casualmente, doctora, a los 6 meses aproximadamente, y por esas cosas que a uno le toca en la vida, yo ya estaba haciendo diligencias programadas, tengo una solicitud de revocatoria presentada, donde el señor se somete a prueba de ADN, a cotejo de ADN, porque las mujeres habían entregado, las víctimas habían entregado la ropa, y lo excluyó, que él no era. Y estuvo como más 6, 8 meses con medida de aseguramiento por ese reconocimiento que ellas daban. Y sin la prueba de ADN, seguro llevaba una condena, Claro. ¿cierto? Esa es la otra pregunta para los jueces de conocimiento. ¿Qué tanto pesa un reconocimiento en fila o un señalamiento de la víctima para la sentencia de condena? Mucha, ¿verdad? Incluso ese reconocimiento que sea. Ahora vamos a hablar de los tipos de reconocimiento, pero vamos a revisar si ese reconocimiento que hace el fiscal y que le dice al final, cuando el testigo ya ha declarado todo y el procesado está allí, y le dice, ¿y usted reconoce en la sala de audiencias a la persona que les puso el arma en la cabeza? Claro, es el que está allí, no puede ya decir el testigo después de haber dicho todo lo que ha dicho que sea otra persona. ¿Ya? Y vamos a ver qué tan legal es ese procedimiento, reconocimiento en la sala de audiencias. Doctora. Lo que pasa es de que, por lo menos en la etapa del conocimiento, como pues ya se lleva al juicio oral ese tipo de reconocimientos, ya también cuando uno valora en conjunto, porque yo tuve un caso donde absolví, aunque la persona lo señaló en la audiencia. Entonces, se miró, pues no puedo ingresar, digamos, mucho en el caso, porque el caso está aquí en apelación, pero en qué circunstancias se dio ese primer reconocimiento inicial
que llevó a la captura de esta persona y, por supuesto, de qué manera llegó ella ya en plataforma después de estarlo viendo en todas las audiencias y de estarse presentando el señor, una persona que al momento de la ejecución de la conducta estaba con gorra, con gafas, con tapabocas y con chaqueta que le cubría hasta los brazos, o sea, todo. Entonces, era algo como ya de valoración ya en conjunto de todo lo demás, ¿no? Gracias, doctora. Mire que es bien interesante cuando empezamos a reflexionar sobre estos institutos que de principio no nos causan dificultades, ¿verdad? Pero sí es importante, y en eso vamos a recalcar, revisar cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo para llegar a esa conclusión, doctora. Doctora, lo que pasa es que a veces uno desde acá, desde la defensa, yo soy muy defensora, como me dice la doctora Tatis, los usuarios le cuentan a uno, es que el policía cuando me captura me toma una foto. Y esa foto, el agente captor, por ejemplo, un delito de hurto o un delito de extorsión, me capturan y me toman una foto y van y se la llevan a la víctima. Y le dicen, este es, usted tiene que decir que este es. Entonces, de hecho, yo tuve un caso de un homicidio que absolvieron, era un venezolano, y le habían tomado la foto y le dijeron al testigo, usted tiene que decir que este es. Entonces, el señor cuando fue a la audiencia de juicio, él dijo, yo fui a la estación porque los policías dijeron que el testigo había reconocido en la estación. Y el señor dijo, yo nunca más volví a ver a ese señor. Yo fui testigo del homicidio, pero yo no lo vi, pero le habían tomado una foto. Entonces los policías toman fotografías para poder hacer reconocimientos. Gracias, doctora. Precisamente vamos a hablar de esos temas, del poquito de sugestión que puede haber en el procedimiento por parte de los funcionarios encargados de llevar a cabo el mismo. Miren que en la doctrina internacional sí hay mucha inquietud con el tema de los reconocimientos, y se han adoptado medidas y criterios para llevar a cabo una correcta identificación. ¿Y cuál es la preocupación más grande? La preocupación más grande es las falsas identificaciones que pueden llevar a los errores judiciales, a indebidas decisiones, por ejemplo, de medida de aseguramiento, como la que nos comenta la doctora Cecilia, o peor aún, a sentencias de condenas erróneas. Entonces, a nivel internacional sí hay mucha preocupación y empiezan sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido a trabajarse sobre estos temas de cómo se están haciendo los reconocimientos, cómo se llevan a cabo, cómo las autoridades policivas cumplen ese proceso, ¿ya? Y también hay estudios de que cuántas oportunidades esta diligencia de reconocimiento se ha hecho sobre base de errores. Y es bien interesante, miren, nosotros en el Reino Unido, incluso desde 1974 se crea un comité, el Comité Devlin. El Comité Devlin se encarga de analizar cómo se lleva a cabo el procedimiento y se encarga también de hacer una revisión de en qué cantidad de oportunidades se pudieron haber dado errores, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? De establecer unos criterios, establecer unas políticas, sobre todo de tratamiento de la policía en la identificación de sospechosos, ¿ya? Porque ese de pronto es el punto más débil, ¿no? Y es el punto más débil, pero es el inicio de una investigación y luego de un juzgamiento. Miren lo importante de tener un control sobre ese tema y tener unas pautas, que nosotros tenemos unas pautas muy generales, como vamos a ver hoy en el código, pero no tenemos unos códigos específicos. En Estados Unidos los hay, en la mayoría de los estados, hasta el año pasado en 27 estados habían establecido unos protocolos con fuerza de ley específicos para los reconocimientos, ¿ya? Y a nivel internacional, como les digo, los pioneros son en el Reino Unido. El Reino Unido y Estados Unidos son los primeros países que se encargan de hacer un estudio más detallado sobre el tema y se establecen estándares, unos estándares, unos criterios. La principal inquietud es el error que se presenta por múltiples factores. En el Reino Unido, en la ley de policía y evidencia,
se establecen unos criterios de aplicación de los reconocimientos. Mírenlos allí. Son bien importantes porque si nosotros revisamos, muchos de ellos los tenemos nosotros en el Código de Procedimiento Penal, pero otros no. Luego vamos a hacer un ejercicio en ese sentido. Dice, debe haber una descripción previa del sospechoso por parte del testigo. Es elemental eso, ¿no? Debe estar el sospechoso asistido por un defensor. Y la pregunta es, ¿hay diferencias si el sospechoso está solo frente a los organismos de policía? ¿Ya? Que de pronto con el Ministerio Público o con su defensor realizando la diligencia. La rueda debe estar compuesta por 9 personas. En nuestro código dice que al menos 7, ¿no? Las personas que conforman la rueda deben ser de una apariencia similar, incluso una vestimenta similar, si eso es posible. Evitar que los testigos, lo que nos comentaba la doctora, ¿no? Vean con anticipación al sospechoso. El oficial que lleve adelante la diligencia no debe estar involucrado en la investigación. Un punto bien importante sobre el que vamos a trabajar ahora. Se debe advertir al testigo que puede estar o no en la rueda, que es un punto que no tenemos en el código. La rueda puede ser videofilmada o bien fotografiada. Miren ustedes cómo en esas reglas de evidencia de reconocimiento se establecen unos criterios muy puntuales que garantizan mayor claridad, mayor transparencia en la diligencia. Y eso nos lleva a tener pues como con mayor fiabilidad, que ese es el problema de los reconocimientos. El problema de los reconocimientos es que no son tan fiables como nosotros pensamos que son, ¿ya? Pero son contundentes y determinantes finalmente cuando quiera que se van a adoptar decisiones judiciales. En la guía de enjuiciamiento criminal estamos hablando ya de Estados Unidos. Estados Unidos igualmente se preocupa por el tema. En Estados Unidos la preocupación fundamental es la vulneración del derecho de defensa y el debido proceso por parte de los organismos de policía cuando se hacen reconocimientos. Y en la ley de enjuiciamiento también se establecen unas pautas. Miren, la elección de los integrantes del procedimiento debe ser de acuerdo a la descripción previa que se ha hecho del sospechoso. El investigador debe construir una rueda de tal manera que el sospechoso no sobresalga del resto de integrantes. Y eso es muy particular. Infortunadamente no pude yo traerles un video de casos reales donde uno dice, no, pues el sospechoso está clarísimo. No soy el testigo, pero el sospechoso es el que está allí porque es el que está peor vestido, tiene su apariencia descuidada y los otros se han puesto allí como modelos para que apoyen la rueda, ¿no? ¿Y cuál es el problema fundamental que advierte sobre todo la doctrina contemporánea? Y el problema son las condenas erróneas, ¿ya? Porque resulta que el reconocimiento no es tan fiable como nosotros habíamos pensado por una cantidad de factores que inciden en el reconocimiento. Y miren que a nivel internacional se están haciendo o se vienen haciendo desde mucho tiempo estudios sobre los errores judiciales. Un trabajo que al menos en Colombia yo no conozco, no estamos haciendo con juicio, ¿cierto? Incluso en Estados Unidos, en Canadá, hay organismos estatales que se encargan de hacer una revisión de los errores judiciales, las causas que los han determinado, ¿ya? Y a nivel comparado sí tenemos datos. Mire, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos dice que hay una cantidad significativa de errores judiciales, de condenas erróneas basadas en reconocimientos mal elaborados, mal planteados. Miren ese dato, el 21% de casos se escoge a la persona que va de relleno en la fila. Y el 21% es bastante elevado, ¿verdad? Es como el caso que yo les contaba de mi colega que llevó a su asistente. O sea, parece gracioso el tema, pero no lo es cuando la persona identificada tiene que afrontar un proceso judicial, una detención y una condena. En el proyecto Inocente se dice que el mayor porcentaje de errores judiciales para condenas erróneas lo establecen a partir de los errores en los reconocimientos oculares. 72%, es altísimo, miren.
y son casos empíricamente establecidos, empíricamente comprobados, ¿ya? Entonces, allí dice, en un total de 325 condenas que se revisaron que eran erróneas, el 72%, 235 casos, estaban fundadas en reconocimientos mal elaborados. Miren cómo es de trascendente la temática. Y es que el tema de los errores está fundado más que todo en dos consideraciones, en dos grupos de consideraciones. Uno, el tema de los errores en el procedimiento, ¿cierto? De cómo se llevó a cabo la diligencia, ¿ya? Pensemos nosotros, por ejemplo, en esas diligencias de reconocimiento que se hacen en las inspecciones, en las estaciones de policía. Pensemos en el reconocimiento cuando la gente dice, allá va, y cogen a un sospechoso y lo llevan. Y luego va la víctima corriendo detrás. ¿A quién identifica la víctima? Pues al que cogió la policía, porque por alguna razón lo cogió la policía, ¿verdad? Entonces, miren, son cosas que nosotros sabemos que eso sucede, pero cuando estamos en el proceso, entonces como que nos detenemos solamente, como dice la doctora. El juez dijo que le creía el reconocimiento que hizo del procesado que señaló, pero no le creo del otro porque de pronto tenía miedo, ¿verdad? Entonces, miren las inferencias que a veces nosotros hacemos que no son muy razonables, ¿ya? Pero fundadas en esos reconocimientos. ¿Por qué? Porque el reconocimiento tiene un peso cognitivo relevante. Ese es el problema, ¿ya? Nuestro cerebro lo asimila. Entonces, si ese es, entonces a mí me queda muy difícil como juez, ¿ya? La doctora lo hizo, pero es muy difícil que uno diga, pero si es que la víctima lo está señalando, es que la víctima lo vio. Y además tenemos intuitivamente una cantidad de información que nosotros pensamos que es la manera como el cerebro funciona y parece que la ciencia nos dice que estamos un poquito equivocados de cómo funciona el cerebro en materia de identificación de testigos en forma particular. ¿No? ¿Qué son los reconocimientos? Para ustedes, ¿qué son el reconocimiento? La definición es muy sencilla. ¿Qué es un reconocimiento? Sí, realmente la definición no tiene complejidad, ¿verdad? Es un testigo o una víctima, se le pide que reconozca a un sospechoso o a un agresor en un grupo de otras personas. Pero hay un punto bien importante que también se nos ha olvidado y es que un elemento de autenticidad de ese reconocimiento, de espontaneidad del reconocimiento, es que la víctima o el testigo no conozcan previamente al agresor. Si lo conocen, yo les hago una pregunta. Si la víctima conoce porque era su vecino, ¿tiene sentido un reconocimiento, una diligencia de reconocimiento? ¿Y cuántas veces se han hecho diligencias de reconocimiento con personas que ya se conocen? O personas que han visto en otra oportunidad, las han visto en la prensa. O se las han mostrado en la foto, como dice la doctora. La policía le dijo, vea, este fue el que lo agredió, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de esa víctima, de ese testigo, frente a esa información que le están implantando? ¿Cierto? ¿Ya? La implantación de falsos recuerdos de que habla la psicología forense, que es otro tema que nosotros tampoco hemos trabajado mucho desde el punto de vista judicial y es trascendente en el tema de valoración probatoria, sobre todo testificar, ¿ya? Entonces, esos son los reconocimientos y hay varios tipos de reconocimientos. El que conocemos de manera más regular, el que más nos traen al proceso, a través de fotografías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se realiza? El sospechoso o no hay un sospechoso, ¿ya? O está en una estación de policía distante a donde se está haciendo el reconocimiento, o no quiso asistir, que a veces puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se traen fotografías. Y se implanta la fotografía en la lista de fotografías de las personas que de la persona que va a ser reconocida. Esa es una de las formas de reconocimiento. El otro, la famosa rueda o la famosa fila, ¿verdad? La fila de reconocimiento. Pero hay otro reconocimiento que es y ese me parece que es más crítico porque allí no hay un procedimiento claro realmente, y es el procedimiento de la exhibición, ¿cierto? Entonces llega la policía y le exhibe al sospechoso a la víctima, ¿ya?
Mire, a este fue el que capturamos, ¿ya? ¿Se le parece? A la víctima se le parece desde ese, si no se le parecía, ya se le pareció que ese fue la persona que la agredió, ¿verdad? La implantación de falsos recuerdos, la insinuación que se hace, el señalamiento que se hace como es determinante en ese reconocimiento posterior. Hay otro tipo de reconocimiento que es el Cardex, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la policía? Trae una cantidad de fotografías, ¿cierto? Una cantidad de fotografías y le dice a la víctima o al testigo, usted, por favor, revise todo este poco de fotografías y dígame si alguna de ellas se le parece a su agresor. Miren ustedes cómo podría esa víctima desde ese momento haber sido sugestionada para un reconocimiento posterior. Y ese es el problema de los reconocimientos. Qué interesante lo que dice Margarita Díez sobre los reconocimientos. Mire, dice que este es un fenómeno cognitivo social. Es bien importante eso. Es cognitivo social. Y que en él no solo interviene la memoria, ¿cierto? No es solo la memoria del testigo, sino que es la memoria ya permeada por las creencias del testigo, por los valores del testigo, ¿cierto? O el testigo de la víctima, por los sentimientos que esa persona tiene, ¿eh? por las circunstancias en que se dio el hecho, una cantidad de factores que inciden realmente en la identificación que está haciendo esa persona. Entonces, allí vienen los problemas. Primer problema, ¿cómo hacemos los reconocimientos? ¿Cómo las autoridades policivas hacen el reconocimiento? Segundo problema, estamos dependiendo de la memoria del testigo y la memoria tiene fallas, ¿cierto? Tiene fallas, ahora vamos a ver cuáles son los factores que intervienen. Pero además, en esa memoria intervienen todas las creencias del testigo, ¿ya? Todo lo que el testigo piensa alrededor. Por ejemplo, si es un testigo que tiene problemas de racismo, por ejemplo, ¿ya? Puede influir mucho esa circunstancia en la identificación que vaya a hacer. Y el tema es que, y eso es bien importante, yo creo que es uno de los puntos claves para un buen reconocimiento, que debe haber una declaración previa del testigo respecto de la participación de una persona en un hecho delictivo. ¿Por qué puede ser importante esa declaración previa? ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué tanta importancia puede tener? Juan David. Si no se compara, pues puede ser un factor para tener en cuenta al momento de valorar ese reconocimiento por parte de la víctima, para contrastar principalmente. Mire, qué importante, gracias Juan David, muy bien, qué importante que el testigo previamente haya hecho una descripción lo más pormenorizada posible de cómo era la persona, el agresor o el sospechoso, ¿cierto? Para que luego el funcionario pueda contrastar, ¿cierto? Y advertir qué tan sincero está siendo el testigo en el acta de reconocimiento. Si tuviésemos esa declaración previa, eso podría facilitarnos un reconocimiento, ¿cierto? Y podría facilitarnos una valoración posterior. El problema, ¿saben cuál es? Que nosotros nunca preguntamos cómo se llevó a cabo eso. O ¿han preguntado ustedes si había declaración previa? En alguna diligencia, se dice, un momentico, ¿había una declaración previa a la identificación que hizo la víctima? ¿Por qué? Porque resulta que en la mayoría de los eventos no hay esa declaración previa. Lo que hay es puntualmente el señalamiento, ¿ya? Y miren qué importante puede ser la declaración previa, incluso porque se pueden implantar falsos recuerdos, ¿ya? Puede ser que luego el testigo, por ejemplo, sucedían los hechos, luego sale la foto de un sospechoso en el periódico y el testigo con mucha sinceridad podría aprender esa información, implantarla en su cerebro y creer que esa fue la persona que lo agredió, porque así funciona el cerebro, ¿verdad? Entonces miren que un detalle como eso, una declaración previa bien elaborada, podría solucionarnos en gran parte los déficits que se tiene en esta temática.
Vamos a ver el tema de los factores que influyen en la memoria. Eso es bien importante. El tema es que a nivel judicial nos hemos olvidado de todo el desarrollo científico de cómo funciona el cerebro. Y trabajamos de manera intuitiva, porque nosotros trabajamos casi todos los días valorando testimonios, ¿verdad? Pero no nos hemos ido a mirar qué dicen la neurociencia, qué dice sobre cómo las personas asumimos la información, cómo la almacenamos y cómo luego la evocamos o la recordamos. Y eso, allí pueden haber claves importantísimas que nos ayudarían a nosotros en el trabajo diario, ¿ya? A un defensor le sería muy importante, por ejemplo, manejar esos aspectos para saber en un determinado momento hacer un adecuado interrogatorio, ¿ya? Para el juez sería importantísimo saber eso para valorar un testimonio, para saber si ese testigo realmente, el testigo puede estar siendo sincero incluso, sincero pero equivocado, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de elementos, no, es que el testigo no me está diciendo mentiras, él no está diciendo, no está faltando a la verdad, a su verdad, pero no era fiable. Recuerdo que en el año pasado o antepasado, en una conferencia que nos dio el profesor Hernández, un magistrado del Tribunal Supremo Español, contaba una anécdota, doctor Leosmar. Él decía que su papá, una persona ya de muchos años, tuvo un accidente automovilístico. Automovilístico suena como a carreras, ¿cierto? A Fórmula 1, no. Tuvo un accidente en su vehículo y él contaba puntualmente lo que sucedió con mucha credibilidad. Dice, yo le creo a mi papá porque mi papá es un hombre serio. Ya no me va a venir a decir mentiras ni le va a decir mentiras a un juez. El problema es que mi papá ya tiene un déficit de visión auditivo que no lo hace fiable. Miren la diferencia entre lo creíble y lo fiable. Es bien interesante eso y es bien interesante tener toda esa información cuando se trata de valoración de prueba testifical. Entonces, miren lo que dice que tenemos nociones intuitivas de cómo funciona el cerebro, pero no tenemos realmente nociones científicas de cómo funciona. Esto dice el profesor Duce, dice que la ciencia ha esclarecido que la memoria opera más como un trabajo de reconstrucción de imágenes. ¿Ya? Siempre se ha creído intuitivamente que el cerebro funciona como una cámara fotográfica, ¿cierto? Entonces yo advierto algo, guardo mi fotografía, guardo mi video y el día que me lo pregunten, un momentico, venga, déjeme sacar la foto y yo comparo. Sencillo y eficiente, ¿verdad? Eficaz. Claro, si yo tengo una foto clara allí, es como sacar de mi escritorio una foto y comparar con otra. Pues relativamente fácil, ¿verdad? O sea, pero resulta que eso que hemos pensado siempre no es cómo funciona el cerebro. La ciencia dice que el cerebro funciona a través de un trabajo de reconstrucción de imágenes. ¿A partir de qué? De la información normalmente limitada que tenemos. Y es una información que no solo es limitada, sino que está permeada por nuestras creencias, por nuestras conjeturas y por las circunstancias en que se dio el evento. ¿Ya? Entonces, miren cómo la información de la neurociencia nos sirve a nosotros desde el punto de vista judicial, pero no hemos trabajado en eso. Realmente no hemos venido trabajando en eso. La literatura científica dice que, sobre todo en temas de reconocimiento, dice que esto se llevan a cabo a través de 3 procesos. ¿Cierto? Cuando usted ve un evento, su cerebro se lleva a cabo 3 procesos. Uno, el de codificación. Es el registro que hace el cerebro del evento que estoy advirtiendo, ¿verdad? Entonces yo codifico. Por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que yo codifico? ¿Qué es lo que yo registro? Que hay una cantidad de personas que están en el auditorio, algunas un poquito aburridas, otras están más atentas. No, mentira, todos los veo muy atentos. Eso es lo que yo codifico, ¿verdad? Los de atrás están menos atentos, pero bueno. Eso es lo que yo codifico, eso es lo que yo luego almaceno. Primero registro, ¿verdad? Luego almaceno. Y cuando me preguntan a mí, mira, ¿y qué pasó en la sala de allá en el auditorio, en la charla? Entonces yo en ese momento rememoro, ¿verdad?
Entonces, recupero esa información, pero ¿qué va a pasar? No es posible que mi cerebro haga una recuperación total de lo que yo lo que puedo decir, había una cantidad de personas y menciono a los que estaban adelante, a los que mis colegas que están atrás, el doctor León Maracá, Alejandro, o sea, pero no lo puedo hacer frente a todos, ¿verdad? Y así funciona el cerebro. Entonces miren que no es una fotografía. Si fuese una fotografía, yo tomo la foto y luego yo puedo ir mirando la foto y diciendo estaba esta y esta y esta persona. Habían tantas personas como estaban vestidas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante saber cómo funciona el cerebro porque allí vamos a tener datos importantísimos para establecer si cómo se hicieron esos reconocimientos, ¿ya? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se evocó la memoria del testigo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones? ¿Qué factores externos o internos pudieron haber influido en esa información que él tenía y que la suministra a través de esa diligencia? Mire, desde el siglo pasado se viene estudiando el tema y se clasifican las variables que pueden afectar la memoria, ¿ya? Eso es un tema bien interesante. Es un tema bien interesante, doctor Leosmar, para traer un neurocientífico que nos hable del tema en un conversatorio, ¿verdad? Para que nos cuente cómo funciona el cerebro. Eso es bien importante para el trabajo que nosotros hacemos cada día. Entonces, en la memoria hay una cantidad de variables que influyen en la memoria, ¿ya? Y el profesor Manzanero, Antonio Manzanero, psicólogo español, él ha hecho una clasificación de las variables que identifica como variables del suceso y variables del sistema. Es decir, las variables del evento en sí y las variables del sistema criminal, es decir, cómo llegaron o cómo se trajeron, cómo se hizo el procedimiento para abordar a esa información. Miren, este cuadro que les voy a presentar, yo les sugiero que lo anoten con todo el cuidado, porque este cuadro podría ser una herramienta muy útil para todos en su rol. Para el fiscal puede ser una herramienta útil, para el defensor, para el juez, ¿ya? Entonces, miren la cantidad de factores que influyen en la aprehensión de un hecho. Entonces se clasifican en variables del suceso, es decir, del evento, ¿cierto? Mire, y allí yo creo que podemos, con la ayuda de ustedes, podemos agregar una cantidad de variables, ¿ya? Cuando el hecho ocurre, ¿qué factores externos influyen en el hecho? Entonces, las condiciones de iluminación, obvio, ¿cierto? Si es de día, si es de noche, si estaba oscuro, si tenía posibilidad de verlo o no verlo. Es un punto bien importante, ¿verdad? Y es bien importante cuando están en el interrogatorio del testigo, ¿verdad? En el contrainterrogatorio. Una pregunta de esas, ¿no? El testigo ve bien o tiene adaptado unas gafas. En ese momento no las tenía puestas porque salió corriendo a ver el suceso, por ejemplo, ¿verdad? Son detalles que nosotros los vemos en las películas, pero los olvidamos de trabajar en la vida real porque creemos que son solo eso. ¿Ya? Cuentos o detalles de películas, pero miren que es bien interesante. ¿Ya? El tipo de hecho, ¿ya? ¿Qué hecho fue? ¿Fue un hecho connotante para el testigo o no lo fue? ¿O él tuvo una percepción neutra del mismo porque no tenía involucrado ningún sentimiento en eso, de ninguna naturaleza? ¿Ya? El número, como si fue un hecho violento, ¿ya? Que el número de personas que intervinieron en el hecho, ¿ya? La raza del agresor es bien importante, ¿verdad? Tener en cuenta eso. Otra cosa, ¿qué otro factor creen ustedes que falta allí? La distancia, ¿cierto? Como un factor del suceso. Pues no es lo mismo mirar a corta distancia que mirar de una cuadra, 2 cuadras, ¿no? Y hay testigos que nos vienen a decir a veces que a 3 cuadras vio unos detalles, pero tan pequeños que uno dice, bueno, tal vez no es muy fiable esa declaración, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué otros factores ustedes en su vida práctica, qué otros factores han advertido en relación con el suceso? Y esto va para no solo para el reconocimiento,
son factores para los testimonios en general, ¿no? Para el análisis y valoración de los testimonios. ¿Qué otros factores, doctor? Mire que eso es bien importante. ¿Cómo estaba el día? ¿Cierto? Estaba lloviendo, estaba nublado, hacía sol. Un dato importante, ¿verdad? El estado anímico, que serían ya luego los factores del testigo, ¿verdad? Entonces, miren, otro factor, factores del testigo, ¿ya? Si el testigo tenía estrés o tenía miedo. Allí hay otro concepto intuitivo que nosotros hemos manejado siempre, ¿ya? Siempre se nos ha dicho que un hecho traumático se va a quedar por siempre grabado en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que eso no es muy probable, ¿ya? Que un hecho traumático deteriora considerablemente la cognición de una persona y eso hace que disminuya notablemente su proceso de atención, su proceso de percepción, en general su proceso de memoria. Pero ustedes van a encontrar incluso decisiones, y no las he querido traer, pero hay decisiones donde dice, es que el hecho fue tan traumático que el testigo nunca lo va a olvidar en su vida. Mire cómo estamos trabajando ahí intuitivamente y al margen de lo que la ciencia nos está diciendo sobre qué está pasando en el cerebro de las personas en general y cómo eso influye en los procesos judiciales. El estrés tiene que ser un factor determinante, ¿no? El miedo que una persona pueda sentir, el nivel de atención que ha tenido frente al suceso, ¿no? Las expectativas que tenía frente al mismo, la edad es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo percibe un niño los hechos, por ejemplo? ¿Ya? Para un niño, una persona de regular tamaño puede ser una persona gigante, ¿verdad? Ya podemos chismosear del caso. La víctima era un niño de 7 años y los occisos eran su mamá, su papá y su hermanito de 2 años. Dios mío. Y él resultó gravemente lesionado en ese hecho, pero los agresores tal vez pensaron que él estaba muerto y el niño quedó allí. Entonces era nuestro principal testigo de qué había pasado en esa casa. Y lo entrevistó pues la psicóloga y el niño cuando le preguntaban, o sea, lo llevan una forma diferente de entrevistarlos, ¿no? Muy a través del juego inicialmente y todo. Y cuando llegaban a ese punto, el niño inmediatamente empezaba a hablar de otra cosa. Entonces, no pudimos saber a través de esa primera entrevista nada. El caso se escaló a medicina legal y lo tomó un psiquiatra a entrevistar el niño también. Y el resultado volvía a ser el mismo. El niño, cuando se le preguntaba lo que necesitábamos saber de ese día, el niño cambiaba el tema inmediatamente. Según nos explicó el psiquiatra, el mismo cerebro a veces tiene un mecanismo de defensa y era un hecho tan violento para él que su cerebro lo bloqueó. Entonces iba a ser muy difícil que ese niño llegara a podernos suministrar la información que nosotros queríamos porque su mismo cerebro, como un mecanismo de defensa, había bloqueado esa información. Se logró sacar el caso avante, pero a través de otro tipo de pruebas porque el niño no pudimos tener Bloqueó nada. el suceso, Bloqueó lo que hizo el cerebro. suceso. Mire, interesante el aporte que nos hace la doctora, pero quiero rescatar algo. Me acordé del tema que viene al caso de alguna manera. Es muy común que supongo que en la fiscalía, también en la cámara Gesell, no sé si exactamente en los juzgados, hay una salita donde primero abordan a los niños que vienen a declarar sobre sucesos, generalmente abusos. Entonces, ¿qué es lo que colocan allí? Juguetes, ¿verdad? ¿Qué le colocan al niño en esas salas? Juguetes para que el niño se entretenga mientras va a declarar. ¿Qué dice la psicología forense? Que esa es una práctica indebida porque el niño no es el problema que nosotros pensamos que los niños tienen como
como todavía un nivel de condición o como un retardo todavía. Los niños son muy inteligentes y el niño tiene que saber que lo que va a hacer allí no es ningún juego, ¿ya? Que él no va a jugar, él va a hacer una diligencia seria, ¿ya? Y el hecho de que el niño llegue a ese sitio y encuentre juegos y lo pongan primero a jugar y luego le pregunten, él no va a entender la trascendencia de lo que le está haciendo. Y puede pensar que va a estar continuando el juego con una persona que le está llamando la atención. Miren de importante eso, solamente un detalle como eso, eliminar de las salas esos elementos, esos distractores para los niños, ¿ya? Y entender de que es una diligencia trascendente a la que el niño hay que llevarlo con seriedad también, ¿ya? Decirle, el mensaje que le estamos dando es, aquí usted no viene a jugar, o lo que le estamos haciendo ahora es, no, aquí viene a jugar, no se preocupe, tranquilo, siga. Y hable lo que quiera porque estamos jugando. Miren de importante atender lo que nos dice la ciencia sobre estos temas. Eso era un paréntesis bien interesante. Bueno, los factores del testigo. Miren el tema de la memoria, cómo esta cantidad de factores pueden tener incidencia y alterar el tema de la recuperación de la información, ¿verdad? Todos estos factores son determinantes, ¿ya? Pero además las variables del sistema, ¿ya? Y allí sí tenemos nosotros mucho que ver, porque en esa primera parte, pues sí. Como ya pasó, se pasa a hablar de las variables del sistema. En los factores del testigo podríamos incluir algo que se puede relacionar con el proceso. Cuando hablas del factor del suceso, es en el momento, ¿cierto? Entonces, juntar, no sé si se puede juntar o colocar como un factor externo en el sentido de decir el estado de salud del testigo. Es decir, cuando hablaban de distancia que faltaba en el factor del proceso, que si tiene miopía y no llevaba las gafas, un problema de percepción y de recepción de la información porque él no puede ver bien. Y como esto precisamente es ocular, y al señor le vamos a preguntar, ¿usted lo vio bien? Ah, ¿tenía las gafas? No tenía. Por eso, cuando estabas hablando de la necesidad de tener inicial el testimonio de esa persona para verificar su estado de salud, o sea, no solamente, digamos, si tiene estrés, no, sino la posibilidad de percepción efectiva de lo que él va después a recordar. Muchas gracias. No, y cuando pasé allá, no sé si habrá posibilidad de incluir unos factores externos, algo que sí, también mencionabas, factores totalmente externos, cuando dicen, no, la prensa lo publicó, la radio describió. Entonces, eso es algo externo que va a afectar en la parte que tú estabas hablando ahora, de qué tanto influye que ese señor diga, sí, lo reconozco. Gracias, doctor Lema, es verdad. Mire que nosotros podemos enriquecer ese cuadro manzanero, ¿cierto? Con otros elementos. Lo que dice el doctor Lema es cierto. Mire, el estado de salud del testigo puede ser determinante, ¿verdad? Yo creo que tuvimos un caso, tuvimos un caso de un testigo que tenía adaptadas gafas y en el momento no las tenía puestas, ¿verdad? Claro que el doctor Leosmar sí sabía de eso y reconoció por allí que la valoración no estaba muy adecuada que se había. Sí, Marce. Gracias. La influencia de terceros que de pronto resulta siendo importante, por ejemplo, en el caso que decía la doctora Cecilia, si una víctima de un abuso, de un eventual agresor sexual serial, dice fue él y ella lo identifica y salen las noticias o en las redes sociales o llaman a otras víctimas con circunstancias similares, pues pueden estar influenciadas por ese tercero y decir sí fue ese. Y ese pudo haber eventualmente abusado a una, pero no a las 3 o a las 5. Entonces creo que eso es importante porque muchas veces en la actividad judicial, pues uno de entrada da por cierto lo que está diciendo la víctima si no hay otra prueba que reste credibilidad a su testimonio. Pero la influencia de factores externos, especialmente pues en el mundo de la tecnología y las redes sociales, puede generar una influencia porque puede ser que uno no haya reconocido o se le parezca al que salió en la red social. Y entonces uno dice, sí, es este. Gracias, doctora Marcela. Mire que me recordé
Un elemento adicional en el caso que yo les comentaba del señor que fue condenado por actos sexuales, y es que había un elemento adicional y era que en el acta de reconocimiento, no entendemos por qué, porque el procedimiento nunca se trae hasta acá, decía por allí, en algún rengloncito decía que otras víctimas lo habían reconocido. No sabíamos en qué condiciones, pero por allí se mencionaba eso, que era otro aporte que se hacía como una inferencia adicional para sostener la condena. Gracias, sí. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos como una revisión de cuáles serían las buenas prácticas en el tema. Mire, pero otro tema de los factores del testigo que está allí, pero que vale la pena resaltar. ¿Cómo estaba la persona o el testigo? Había consumido bebidas alcohólicas, ¿cierto? Otro tipo de sustancias. Eso puede distorsionar totalmente la aprehensión de un hecho. ¿Ya? Sí, doctor. Y la cuestión del sexo y religión. El sexo, la religión, la orientación política. Es que todo eso influye en los seres humanos como personas, nos determina, ¿verdad? Y eso de alguna manera se va a ver reflejado en la percepción de los hechos, cómo yo los percibo, cómo los interpreto, porque es que no hay hechos neutros, no hay hechos objetivos, ¿cierto? Toda la percepción está permeada por nuestras creencias, por nuestros condicionamientos, por nuestra ideología, y allí van todos esos elementos. Bueno, las variables del sistema, entonces, los factores del proceso, ¿en qué momento se hizo el reconocimiento? ¿Se hizo tan pronto se dieron los hechos o mucho tiempo después? ¿Verdad? La información que se pudo haber tenido, es decir, lo que hablábamos, si la prensa hizo alguna publicación, si las redes sociales publican, ahora que todo se sabe inmediatamente, las redes sociales lo publican todo. ¿Ya? El método, cómo fue interrogado el testigo, y eso sí es bien importante en el tema de testimonio, ¿no? La forma, cómo yo le puedo sugestionar la respuesta, y eso es lo que más preocupa a la comunidad internacional. ¿Ya? La sugestividad que pueden tener los organismos de policía cuando quiera que están haciendo fundamentalmente este tipo de diligencias. Dice, descripciones y reconstrucciones previas. En la rueda, factores de la rueda, el tamaño y la composición, ¿verdad? ¿Cómo voy a componer la rueda? Si voy a traer personas que tengan alguna correspondencia morfológica entre sí, o voy a traer personas que no se parecen, o sea, que son muy distintas, ¿ya? Y eso puede ser determinante. El problema que tenemos es que, como yo les contaba al inicio, cuando se hacen esas diligencias, a veces no hay personas suficientes para cumplir la rueda. Y traemos a cualquiera que está pasando por ahí, no importa alto, pequeño, si se corresponde o no, si tiene similitudes o no tiene similitudes. Y a veces queda el procesado como tan identificado, tan al aire, que el testigo no hace otra cosa que reconocerlo. Entonces, miren, ¿qué pasa con todas estas variables a estimar? Las propias del suceso, las que tienen que ver en sí con el testigo y las que tienen que ver acá con el procedimiento. Las del testigo solo las podemos controlar a través de unas adecuadas interrogatorios, ¿cierto? Porque llegan y te sientan allá y el testigo empieza a hablar. Pero estas variables del sistema sí podemos mejorarlas, ¿cierto? Podríamos adoptar unas buenas prácticas para que estos reconocimientos recojan o al menos no vulneren los derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho de defensa. Y luego vamos a ver como una relación de guía que podríamos nosotros adoptar, independientemente de lo que tenemos previsto en el código. Pero podríamos, sin vulnerar la ley, adoptar unas buenas prácticas para lograr una mayor efectividad, más confiabilidad en los reconocimientos. Bueno, miren, vamos a revisar, esta sería como unos criterios. Ustedes van a decir si están bien, si merecen tenerse como criterios, si los podemos modificar, si podemos incluir otros. Primero, la declaración previa del testigo. Yo creo que falta un poquito como de voluntad de los órganos de investigación de llevar a cabo una adecuada diligencia, ¿cierto? Porque válidamente podría, antes de hacer el reconocimiento, sentar al testigo
y preguntarle. Ya, eso ya estábamos hablando de las ventajas que tiene tener una declaración previa. ¿Ya? Primero porque nos permite constatar que el testigo en verdad esté siendo más fidedigno a la información que suministró inicialmente. Podríamos detectar si el testigo tiene implantados falsos recuerdos de información que se suministró con posterioridad. Miren la importancia, pero además la declaración previa del testigo va a permitir como mayor transparencia en la diligencia, más confiabilidad, ¿verdad? Va más confiabilidad cuando quiera que yo estoy revisando cómo se llevó a cabo esa información. Si a mí como juez me traen, dice, no, mire, esto fue lo que dijo el testigo cuando nos dio información sobre la persona sospechosa y se corresponde con la identificación que hizo de esta persona que tiene aproximadamente las mismas condiciones morfológicas que el testigo describió. Miren cómo da sustento y cómo da tranquilidad también esa declaración previa que por más celeridad que tengamos podemos llevarla a cabo y debemos llevarla a cabo. Que esté lo más próxima a los hechos, un punto bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el recuerdo o el cerebro va olvidando las cosas, ¿cierto? Y hay información científica que nos dice que en los primeros momentos del suceso es donde se da el mayor factor de olvido y que luego es una especie de curva, ¿ya? Y que luego la curva desciende y se mantiene paulatinamente. Pero que en los primeros momentos hay más propenso el cerebro a olvidar esa información. Por eso la proximidad a los hechos es importante. Entre otras cosas, porque el sospechoso, si dejan pasar unos días, unos meses, puede haber cambiado de fisonomía. Y de hecho lo hacen, ¿verdad? Los procesados bajan de peso, se dejan crecer la barba, el pelo, etcétera. Muy cortico, doctora. Sucede mucho acá que en el reconocimiento fotográfico se ponen fotografías de la consulta web de la registraduría, imagínense. Entonces, ¿cuánto cambia la fisonomía del indiciado o de la persona desde que se toma la foto a los 18 años hasta que suceden los hechos? Ay, doctor, muchas gracias. Mire, ese dato es bien importante. Generalmente se trae la tarjeta de cadactilar y la foto de bien bonitos cuando teníamos 18 años, ¿verdad? Claro. Imagínense el cambio trascendente que hay. Mire, como yo les decía, ustedes tienen más información de la que yo les pueda suministrar sobre estos temas. Pero el punto central era encontrarnos y conversar y dejar la inquietud sobre esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos a futuro tomar estas recomendaciones, empezar a implementarlas, ¿cierto? Cuando quiera que van a valorar el testimonio, los abogados cuando van a hacer un interrogatorio, ustedes pueden tomar esa plantilla de Manzanero, revisar esa cantidad de factores y cuestionar al testigo sobre eso, cuestionar o al menos preguntar al testigo sobre eso, ¿verdad? Podrían sacar avante un buen interrogatorio y podrían sacar avante de pronto la imprecisión del testigo, la falta de fiabilidad con los hechos. Bueno, ese punto es importantísimo, importantísimo. Y mire que nosotros lo saltamos y lo pasamos de largo siempre. Que el recuerdo se deba exclusivamente al hecho delictivo y no al conocimiento previo del testigo. ¿Ya? Claro, si yo conozco al testigo no tiene sentido que se haga una diligencia de reconocimiento. Ahora, si ya se hizo una diligencia de reconocimiento, no tiene sentido que yo haga otra. ¿Qué va a pasar en la otra? El testigo, ya el cerebro tiene aquí esa imagen de la persona que reconoció, en la otra lo va a reconocer. O sea, es muy difícil, salvo alguna circunstancia externa, que el testigo en una segunda o tercera pues diga, no, tal vez me equivoqué. Tendrán que pasar unos factores extraños, pero es muy probable que ya implantada esa imagen, él vuelva a reconocerlo. Eso es bien importante porque nosotros estamos haciendo reconocimientos sobre reconocimientos, ¿ya? Entonces, primero lo reconoce en la estación de policía y luego lo llevan a hacer un reconocimiento en fila en la fiscalía y luego, para completar, por si faltaba, le dice el fiscal, ¿y usted reconoce al agresor en la sala de audiencia?
sí es el que está allí. Es obvio que es el que está allí, o sea, no podía ser otro. Si el testigo viene a dar una declaración, miren ustedes, bien importante, si estuviera de juez en la sala de audiencia, le diría improcedente la pregunta. No puede preguntarle eso. Está faltando a todos esos criterios que vienen no jurídicos, sino de la ciencia, ¿verdad? Son criterios científicos los que nos están diciendo eso. Y lo hacemos todos los días en las audiencias, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento? Cuéntenme. El fiscal no dice al final, porque es que eso nos enseñaron a los fiscales. Yo era fiscal cuando empezaba la capacitación, y al final usted diga, y claro, uno cierra con broche de oro el testimonio, sí, ese es el que está allí, listo. Y yo me siento emocionado porque ya me lo condenaron. Ya, pero mire que eso no se debería hacer, no se debería permitir. Pensemos solamente, yo no les quiero decir que no lo hagan, no, solo que lo pensemos y miremos a ver si de verdad ese reconocimiento cumple con todo esto. Doctora. Frente a eso que usted está diciendo, doctora, pues uno como defensor se opone, pero lamentablemente los jueces dicen al lugar, porque es que además está el procesado, está la abogada, está el testigo, la juez y el fiscal. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. O sea, ¿a quién van a reconocer? Al que está al lado de la defensa. Pero frente a los recuerdos, doctora, a veces resulta y acontece que las audiencias, cuando va por fin el testigo a rendir su declaración, han pasado no meses, han pasado años. Entonces, si a veces la generalidad es que uno no recuerda lo que hizo la semana pasada, qué comió el miércoles de la semana pasada, mucho menos puede hablarse de hace 8 años que pasaron los hechos. Y entonces a veces yo lo he intentado como defensora, hacer ese tipo de preguntas, de decirle al testigo, ¿qué hizo usted la semana pasada? Para sentar las bases de esa falta de memoria que puede tener el testigo, pero la fiscalía se opone y yo quiero explicar qué es lo que yo quiero dar a entender, o sea, qué es lo que yo quiero sacar de ese testimonio, pero el juez improcedente, y entonces uno queda como que… Gracias, doctora, muy amable. Sí, eso es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? Bueno, otro tema, que se oriente adecuadamente al testigo por la diligencia que se va a llevar a cabo. Ojo, y eso es bien clave, el problema es que no se induzca al testigo. Es que el tema central, la discusión y la duda que se tiene frente a la confiabilidad es la inducción que se puede hacer al testigo, ¿verdad? La inducción que se puede hacer al testigo. Este sí es un cuento como para broma. El código dice que el testigo puede ubicarse en el lugar que lo prefiera. El sospechoso, ¿no? Puede ubicarse en el lugar que lo prefiera. Entonces, están en la fila. El que me diga que el sospechoso era pastuso, se me va de la. Están en la fila y le dice el policía, muy garantista él, le dice el policía, se le informa al imputado que puede ubicarse donde quiera. No estoy bien en el número 2, me voy al número 3, imagínense eso, ¿ya? Entonces, ¿a quién señala la víctima? Pues al que se movió, ¿ya? Ya dije, no era de paso, doctor Saulo, no se les ocurra decirnos eso. Todo lo que pasa malo somos los pastuzos, ¿verdad? Bueno, mire, entonces, que se le informe que no necesariamente el sospechoso está integrado en la fila, eso es fundamental. Es fundamental. Mire, una circunstancia de estas, cómo puede cambiar un reconocimiento. ¿Qué pasa con el testigo cuando lo llevan a reconocer a alguien? ¿Qué es lo que dice? Ya cogieron al sospechoso, yo tengo que reconocerlo. Y si ustedes 5 están ahí, muévanse porque uno de ustedes va a ser reconocido. ¿Ya? Es que así funciona el cerebro. ¿Ya? Claro, si me dice, reconózcame, entonces uno de ustedes será. Porque el testigo lo que primero que piensa, si la policía me llamó, es porque ya tiene algo. Miren cómo sería de importante decirle al testigo, mire, no necesariamente el sospechoso está aquí. O sea, usted no está obligado a reconocer a alguien. Si no puede reconocer, no lo reconozca. ¿Garantía o no garantía? Total, ¿verdad?
Total, y eso lo podemos hacer, no tiene que estar escrito en el código para hacerlo, ¿verdad? Lo podemos hacer, lo debemos hacer, ¿ya? Bueno, que el reconocimiento se haga de un lugar donde el testigo no pueda ser visto. ¿Por qué? Para que esté tranquilo, para que el reconocimiento sea lo más auténtico, lo más espontáneo posible, ¿verdad? Que si son varios los testigos, lo que decía la doctora Marcela, si son varios los testigos, que se haga uno por uno, porque si el primero lo reconoció y el otro está detrás, pues vamos por allí, ¿cierto? Es mejor ir con la mayoría que quedarse solo. Eso puede ser determinante en un testigo. El uso de registros adecuados. Eso sí que sería importante para nosotros, tener un registro adecuado de cómo se llevó a cabo el reconocimiento. De si en ese reconocimiento, porque miren ustedes, si la policía fue sugestiva, si el policía que estaba haciendo el reconocimiento le hizo como la ceñita a la víctima o al testigo, diciéndole, vea ese que está ahí descamisado, ese como que fue, o como que mire bien que el segundo, no es el segundo, no es el cierto. Nosotros, el problema es que cuando eso nos llega al despacho, nosotros no preguntamos cómo se llevó a cabo. O quién ha dicho, si ustedes tienen alguna experiencia al respecto, que diga, no, señor juez, mire, hubo problemas en el procedimiento de reconocimiento. En fin. Una cosa que nadie la cuestiona y nosotros asumimos que el testigo dijo, sí, lo reconocí. ¿Ya? Es posible, por ejemplo, que el testigo haya titubeado en reconocerlo y que haya dicho, no estoy seguro, puede ser el cuarto, puede ser el quinto. Pero al final sí, tal vez fue el quinto. Pero ese tal vez fue el quinto no nos llega a nosotros. Lo que llega es, el testigo reconoció y dijo que era el quinto. ¿Por qué? Porque hay unas actas, formato de actas, que nos dice, ubica y reconoció, sí lo reconoció. Si tuviésemos el registro tendríamos más información. Pero les voy a comentar algo que también es de la vida real, nos pasó aquí. En un caso de un abuso sexual, teníamos no la declaración de la niña, sino la declaración de un psicólogo de la fiscalía que entrevistó a la niña. Y el psicólogo dijo con mucha propiedad que la niña había señalado que su primo fue el agresor. Y lo dijo con tanta propiedad, perfecto. Para suerte de ese agresor, a la carpeta estaba agregada un registro fílmico de esa entrevista. Y entonces, como yo estaba toda desocupada, me puse a mirarlo. Y resulta que la declaración de la niña era muy parca. Y la niña decía que a ella no la habían tocado, y no la habían tocado, y no. ¿Te tocó tu primo? No. ¿Tu primo te tocó? No, mi primo nunca me ha tocado. ¿Tocó tu primo? No. Y a la niña estaba tan cansada del interrogatorio que ella le dijo, ay, sí, con esos términos, ay, sí. ¿Qué dijo el investigador que vino a declarar? Dijo que la niña dijo que sí. Cuando yo digo, miremos esta información que está por aquí, ¿ya? Entonces, no, momentico, ya la situación cambió. Esto mismo nos puede pasar acá. Si yo tengo un registro y veo que el testigo reconoció, que tenía dudas, que se demoró demasiado en reconocer, eso me va a dar otra perspectiva de valoración de la prueba, ¿cierto? Entonces, esa acta, yo vi por allí un acta que tiene la fiscalía, es muy parca, la información es muy general, ya muy general. Nos podría servir mucho hacer unos registros de audio. Miren. El uso del doble ciego. ¿Ustedes saben qué es el uso del doble ciego? Es sumamente importante este tema. El tema es que el reconocimiento debería hacerlo un investigador que no sabe quién es el sospechoso. ¿Ustedes creen que cambiaría el resultado? Claro. Si el investigador no sabe quién es el sospechoso, primero va a tener cuidado en elegir las personas, en ubicarlas. No va a haber ningún gesto sugestivo hacia la víctima o el testigo. ¿Ya? Sería suprema. Miren cómo daríamos de garantía con una circunstancia como esta. Que sea otro investigador que no sabe nada del caso, que haga el rueda de reconocimiento. Sería fundamental. Y lo podemos adaptar, lo podemos adoptar mejor. ¿Cierto? Porque nada impediría que nosotros adoptemos ese criterio. Porque si el tema que nosotros, es que es un problema, ni siquiera es de mala fe de los investigadores.
¿Ya? Es el sesgo de confirmación que tenemos todos los funcionarios, sesgo de confirmación, ¿cierto? Si yo investigador estoy en ese caso, ¿qué es lo que yo quiero? Pues encontrar un culpable y dar un resultado. No es porque esa persona sea mala, ¿ya? Es porque el cerebro funciona de esa manera. Porque los seres humanos, con el ego que tenemos, queremos tener la razón, ¿cierto? Entonces, qué bueno que alguien me confirme lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Entonces me siento súper emocionado porque ese es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación tenemos que trabajarlo sobre todo los funcionarios judiciales, ¿ya? Cuando uno es fiscal, cuando éramos fiscal de ley 600, era grave el tema porque decía uno, cuando recibía la denuncia, no, este fue, lo implanté en mi cerebro y de ahí en adelante yo tengo un culpable y yo de fiscal tengo que demostrar que esa persona fue la que cometió el delito. En ley 600 era gravísimo porque nosotros hacíamos una indagatoria. ¿Qué creen que preguntábamos? Hacíamos preguntas orientadas a que esa persona nos diera la mínima oportunidad de considerar que nos estaba faltando a la verdad, que era el autor del hecho. ¿Cómo interrogábamos a los testigos? A los testigos les hacíamos preguntas de tal manera que nos dijeran lo que nosotros estamos pensando. Y si el testigo se iba por otro lado, no, espere un momentico, concrétese a lo que yo le estoy preguntando. El sesgo de confirmación era gravísimo en la fiscalía, sobre todo porque teníamos poderes desmesurados, medida de aseguramiento, preclusión. La acusación era prácticamente una sentencia, ¿verdad? No se le a nadie, y sí, doctora. La doctora es la que más ha sufrido con el sistema. Doctora, lo que pasa es que el artículo 252 y el 253, considero yo que los defensores no hacemos uso de ellos. ¿Por qué? Porque nos hacen el reconocimiento fotográfico y nosotros nos quedamos con eso cuando el artículo 252 dice: este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de identificar en fila de personas en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado. Nosotros nunca solicitamos, porque si la persona nos está diciendo es que yo soy inocente, listo, no nos dé miedo de que lo pongan a usted en una fila de personas a ver si eso se va a dar. Nunca hacemos esa corroboración, que es vital. Doctora, gracias. Ahorita vamos a revisar cómo el código tiene. Bueno, esas serían más o menos las recomendaciones que se harían. El ejercicio que queremos hacer ahora es precisamente revisar el 253, que ahora se los vamos a proyectar para ver de esas recomendaciones cuáles están en el código y cuáles no, y si las podemos o no adoptar. Pero yo creo que, ¿les parece si tomamos 10 minuticos para tomar agüita? 10 minuticos, porque, ¿qué hora es? 11:13, 11:25, ¿les parece? Y luego revisamos lo que el código nos dice sobre el tema. Gracias, doctor Leosmar. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar las normas de nuestro código, cómo está regulado, y con la información pues que hemos revisado vamos a ver si cumplimos esos estándares internacionales que tanta preocupación hay, o nos falta realmente una legislación adecuada que nos dé más garantías, sobre todo en las diligencias de reconocimiento, y qué tanto de esos criterios que no están regulados podemos nosotros adaptar. Pero antes de todo, Alejandro, por favor, reparta las palomitas de maíz. Vamos a ver un pedacito de video que es interesante sobre, bueno, de pronto tenemos mucha luz, pero no sé. ¿Sí? No tenía sentido que yo estuviera allí, porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante. Está bien, todos conocéis el procedimiento. ¿Qué les pareció esa fila muy particular, verdad? Bueno, nomás queríamos recrear un momentico Alejandro, vamos a revisar, porque yo sé que ustedes no han traído el código.
Bueno, los que se saben a pie juntillas el artículo está perfecto, pero vamos a poner aquí los artículos que mencionaba la doctora. Y quiero que vayamos revisando qué ha establecido el legislador colombiano respecto a los criterios que, como les digo, preocupa a la comunidad internacional sobre la fiabilidad del reconocimiento. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién va a leer? Aquí. Vayamos mirando y vamos sacando los criterios de los que venimos hablando, ¿verdad? Listo, doctora, gracias. Artículo 252. Reconocimiento por medio de fotografías o videos. Cuando no exista un indiciado relacionado con el delito o existiendo no estuviere disponible para la realización del reconocimiento en fila de personas o se negare a participar en él, la Policía Judicial, para proceder a la respectiva identificación, podrá utilizar cualquier medio técnico disponible que permita mostrar imágenes reales en fotografías, imágenes digitales o videos. Para realizar esta actuación se requiere la autorización previa del fiscal que dirige la investigación. Bueno, entonces mire, vayamos analizando ahí. Necesitamos la autorización previa del fiscal, ¿cierto? No sé, ese es un punto bien importante de revisar en los reconocimientos, si el fiscal previamente lo autorizó. Y en este caso, ¿qué es importante de ese artículo? Que nos permite acudir a cualquier medio técnico. Mire qué importante, porque nos permitiría hacer un registro de video de la audiencia, ¿no? No solamente limitarnos al acta. Sigamos allí. Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior a 7 imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si la hubiere. En este último evento, las imágenes deberán corresponder a personas que posean rasgos similares a los del indiciado. Miren que en los criterios de las normas de evidencia del Reino Unido habla de 9 personas, ¿verdad? El legislador colombiano tomó ese estándar, que es más o menos el que toman los países latinoamericanos, de 7 personas. En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser seleccionada por el testigo, ni estar presentes simultáneamente varios testigos durante el procedimiento de identificación. Allí ya habla el legislador de que no se puede sugerir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlamos esa sugestión por parte de la persona que está haciendo el reconocimiento? Entonces lo decíamos, a través del doble ciego, ¿no? De que el investigador que lo haga no esté familiarizado ni tenga información alguna sobre quién es el sospechoso. Ese es un dato bien importante. Vamos a ver ahora, cuando miremos el 253, si el legislador colombiano lo contempla. Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con respecto a los rasgos físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco de imágenes, fotografías o videos de que disponga la Policía Judicial para que realice la identificación respectiva. ¿Sí? Cualquiera que fuera el resultado del reconocimiento, se dejará constancia resumida en el acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual quedará sometido a cadena de custodia. Mire que el legislador habla de acta, ¿ya? Habla de acta, pero sería importante, y yo creo que como arriba nos da la posibilidad de utilizar medios técnicos, que se adoptara como un criterio que siempre se deje un registro de audio, ¿ya? Porque en el registro de audio se pueden dejar todas las circunstancias que se llevaron a cabo en el reconocimiento. ¿Ya? Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de identificar en fila de personas en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado. En este evento se requerirá la presencia del defensor del imputado. Lo que nos decía la doctora, que no se está haciendo, o mejor, no se está atendiendo esa solicitud de un nuevo reconocimiento. Y mire que ese tema es controversial, porque ¿qué puede pasar? Usted tendría allí un arma de doble filo, ¿no? Porque podría suceder que una vez que ha reconocido la fotografía, esa grabación que ha hecho, ese registro de esos datos, puedan ser rememorados cuando quiera que vaya a hacer un segundo reconocimiento. Sí.
lo que decía el colega aquí, normalmente o generalmente las fotografías que utilizan para ese tipo de reconocimiento son las de la tarjeta decadactilar, cuando la persona de pronto ya se ha dejado crecer la barba, se ha engordado o si era gordo se ha adelgazado, porque si tiene 18 años y resulta que los hechos se cometieron, ya él tenía 25, 28 años, pues los rasgos físicos siempre cambian. Entonces, y si la persona te está diciendo a ti, que eres su defensor, es que yo no estaba allí, es que yo no hice eso. Entonces, pues, miremos a ver qué fue lo que pasó. Claro, es que en cada Doctor, caso particular se podría... aquí donde dice, cuando no existe indiciado relacionado con el delito o existiendo no estuviera disponible para la realización de reconocimiento en fila de personas o se negare a participar en él, resulta que en este caso la ley está como reconociendo que el indiciado tiene conocimiento de que hay una investigación. En ese momento, él no podría de pronto exigir que su defensor se le reconozca para asistir a ese reconocimiento fotográfico que van a hacer. Doctora, si hay un indiciado conocido, tiene que estar asistido por su defensor. Ese es su derecho. Y es que uno de los presupuestos de regularidad del trámite de reconocimiento es que esté asistido por el defensor. La única razón sería que no haya un indiciado conocido, ¿no? Y que se exhiban, por ejemplo, unas fotografías para que, como en el CARDES, por ejemplo, que se le exhibe una cantidad de fotografías para que reconozca. Pero de otra manera, en toda diligencia penal donde hay un imputado conocido, tiene que haber un defensor. Doctor. Gracias, doctora Socorro. A mí me parece que es muy relevante lo que usted enunció hace unos instantes, el inciso segundo, en lo que dice relación a que preferiblemente no haya participado la persona que está llevando a cabo el reconocimiento con el testigo. Mi pregunta es, ¿ustedes como tribunal o algún tribunal de distrito o la Corte Suprema de Justicia tienen algún pronunciamiento sobre ello? ¿Por qué la pregunta? Los que nos dedicamos a la litigación en el campo de la Defensoría del Pueblo o quizá a nivel particular, sabemos, ¿sí?, que los testigos para este tipo de cosas vienen predeterminados, ¿sí? Bueno, no siempre, la generalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si uno recurre a la hermenéutica, ese inciso segundo creo que usted señaló, ¿sí?, realmente uno puede encontrar un buen resultado, pero por muy buenos argumentos, nunca lo he supuesto, ¿sí? Es posible que el dador de justicia, en este caso juez, no le acepte los argumentos, ¿sí? Entonces, yo quiero saber si ustedes como magistrados o la Corte, y repito, de cualquier tribunal de aquí de Colombia, tiene algún pronunciamiento de eso, o normas de derecho internacional, que así no sean de este hemisferio, a guisa de ejemplo, las reglas de Mallorca o Mayorga, ¿sí?, son aplicables, es un tratado internacional, pero de todas maneras, pues, se están refiriendo a derechos fundamentales, porque si no, estaríamos cayendo en el 249, es decir, se estaría viciando. ¿Sí? Entonces, pues, para no poder tener argumento y mostrarle a la señora juez, señor juez, esto y esto y esto. Y así ella o él van a tener un campo más amplio de acción, pues, para despachar uno negativamente la pretensión o confirmar su pretensión. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias, doctor. Bueno, mire, desde al principio de la charla mirábamos que la preocupación ha venido de la doctrina internacional. Hablábamos, por ejemplo, que en el Reino Unido desde 1974 se elabora el Comité Devlin, que es el que empieza sobre todo la preocupación por la forma como se están llevando a cabo los reconocimientos, ¿cierto? Entonces se establecen unos criterios, luego en las reglas de evidencia de Estados Unidos y del Reino Unido se establecen esas pautas que nosotros revisamos y que realmente comprenden casi todos los criterios que hemos venido trabajando. Mire que en Colombia no encontramos realmente un estudio que se dedique al análisis de cómo se están llevando a cabo estos procedimientos.
Tampoco encontramos doctrina que nos diga que tenemos preocupación por lo que la manera cómo se está analizando desde el punto de vista judicial el funcionamiento del cerebro frente al análisis y valoración que hacemos del testimonio, por ejemplo. ¿Ya? No tenemos realmente esas pautas. No, en Canadá yo les decía que hay un comité institucional integrado, no sé si a la rama ejecutiva, a la rama judicial, que se encarga de estudiar los errores del sistema. ¿Ya? ¿Cuáles han sido los errores, sobre todo en condenas erróneas, sobre todo en condenas erróneas, condenas falsas? ¿En qué han consistido los errores? ¿Ya? Y un alto porcentaje se lo debemos precisamente a los reconocimientos y otro alto porcentaje a las pruebas periciales. Pero aquí en Colombia no tenemos un instituto ni oficial, ni una ONG, ni no sé si en la Defensoría del Pueblo lo estén haciendo, pero precisamente nos convocamos, yo por eso les decía, a muchos les pareció, pero que vamos a hablar de reconocimientos oculares. Yo lo que quería compartirles todas estas inquietudes, porque es la única manera que nosotros vayamos formando como un criterio y para que vayamos reflexionando sobre estos temas. ¿Ya? Le digo, doctor, que realmente no encuentro en la jurisprudencia de la Corte un pronunciamiento, lo hemos hecho en el... Tal vez, ¿por qué? Porque nosotros acá trabajamos el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? La víctima lo reconoció, el testigo lo reconoció. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no hemos hecho y lo que no se está haciendo en el proceso? No se está trayendo el registro de cómo se llevó a cabo el reconocimiento. Por eso yo les decía, sería un elemento bien importante para la dinámica, para el debate probatorio, cuestionarnos sobre esos factores de interferencia de la memoria, por ejemplo. ¿Ya? Yo les decía, ese cuadrito puede ser muy importante para el trabajo cotidiano de todos nosotros. ¿Ya? Saber cómo funciona el cerebro, particularmente en los reconocimientos, qué factores del sistema, qué factores del sujeto, qué factores del evento, qué factores del acto en sí de reconocimiento, de la intervención de la policía, pueden alterar esa rememoración y ese reconocimiento finalmente. Es un trabajo que yo creo que si no lo hemos hecho, estamos en hora de hacerlo y estamos empezando a hacerlo. Yo creo que esta conversación que hemos tenido con ustedes, yo creo que a todos les ha quedado al menos la inquietud de cómo nosotros estábamos concibiendo los reconocimientos y miren todo el campo que nos falta como que revisar. ¿Ya? Yo creo, doctor, que esta ojalá sea una de las primeras charlas que tengamos del tema y ojalá sigamos profundizando sobre eso. Y por eso yo quería poner de presente qué ha hecho el legislador colombiano para que analicemos qué nos falta en la legislación colombiana, qué más podríamos incluir o qué podemos incluir en la práctica de la diligencia que la legislación, a pesar de que expresamente no lo dice, tampoco nos lo prohíbe. ¿Ya? Doctora, sí. Discúlpeme, ahí también es muy importante, yo creo que lo que usted está diciendo de salir aquí como con la convicción de que como jueces, sobre todo nosotros allá en garantías, que dudemos un poquito más de esos reconocimientos y no le demos tanto valor a esa actividad que se realiza. Porque otra de las cosas que a mí me genera preocupación es que a partir de la pandemia esos reconocimientos los están haciendo vía WhatsApp. Ya ni siquiera pues tienen cerca el documento, sino que la garantía que da es que hay un procurador que también está presenciando en una videollamada. Y uno en una videollamada, un testigo que está viendo incluso fotos viejas de la tarjeta de cadactilar. ¿Qué confianza le va a dar a usted? ¿Cómo puede estar seguro que realmente esa persona no fue sugestionada porque estaba ahí o porque evidentemente va a reconocer a alguien que en la mayoría de los casos, como decía la doctora, ahora ya el policía le fue a mostrar quién fue el que capturaron, el que tuvieron levemente detenido en una estación de policía? Entonces, esa regulación que tiene el 252 cuando dice por cualquier medio técnico ha llevado que hoy en día por facilidad, porque al policía judicial le interesa hacer la actividad, incluso ya ni siquiera el testigo tenga que trasladarse, ni que esté presente, ni que usted pueda evidenciar la convicción que tuvo al reconocer. Una diligencia vía WhatsApp y la están admitiendo. Y con eso piden orden de captura, con eso se impone una medida de aseguramiento y ya después una persona que así fue señalada, ya lo que usted dice, el testigo difícilmente va a un juicio a retractarse de alguien que ya ha venido señalando que sí era. Gracias, doctora. Mire que es muy preocupante. O sea, yo creo que es una lectura indebida del 252. Cuando nos dice medios técnicos es para dejar
registrada la diligencia, no para que la llevemos a cabo. Era muy preocupante realmente frente a los derechos y garantías que debemos todos ser vigilantes de ese cumplimiento. Bueno, revisemos el 253 y luego analizamos a ver qué elementos tenemos y cuáles nos faltan. A ver, entonces. Artículo 253, reconocimiento en fila de personas. En los casos en que se impute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias o resulte necesaria la verificación de su identidad, la policía judicial, previa autorización del fiscal que dirija la investigación, efectuará el reconocimiento en fila de personas, de conformidad con las siguientes reglas. Primero, el reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de personas en un número no inferior a 7, incluido el imputado, al que se le advertirá el derecho que tiene de escoger el lugar dentro de la fila. Segundo, no podrá estar presente en una fila de personas más que un indiciado. Tercera, las personas que formen parte de la fila deberán tener características morfológicas similares, estar vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades análogas. Cuando sea el caso, por las circunstancias en que lo percibió quien hace el reconocimiento. Y cuarto, la policía judicial o cualquier otro interviniente durante el reconocimiento no podrá hacer señales o formular sugerencias para la identificación. ¿Hay otro punto? Sí. ¿Hay otro? ¿O esa lista? 5. Quinto, tampoco podrá el testigo observar al indiciado ni a los demás integrantes de la fila de personas antes de que se inicie el procedimiento. Sexto, en caso de ser positiva la identificación, deberá expresarse por parte del testigo el número o posición de la persona que aparece en la fila y además manifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad a los hechos que se investigan, indicando en qué circunstancias. Séptimo, de todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo de medio técnico idóneo y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuera su resultado. Lo previsto en este artículo tendrá aplicación en lo que corresponda a los reconocimientos que tengan lugar después de la formulada imputación. En este evento se requerirá la presencia del defensor del imputado, de lo actuado se dejará constancia. Bueno. Entonces, miran, ¿qué miramos allí? Bueno, devolvámonos, Alejandro, allí, antes. Bueno, ¿el código habla de declaración previa de testigo? No lo dice expresamente, ¿verdad? No lo dice expresamente, pero no. No, Alejandro, ¿dónde estamos? Listo. Entonces, eso, miren que el código tampoco lo prohíbe, ¿ya? Y si nosotros sabemos que la declaración previa es trascendente, es importante para el resultado, lo mejor sería contar con esa declaración. Que sea lo más próximo a los hechos, ¿lo dice el código? Tampoco lo dice, ¿verdad? Pero la psicología forense nos dice, y la psicología del testimonio nos dice que, de acuerdo a cómo funciona el cerebro, lo más recomendable es que sea lo más próximo al evento al que estamos haciendo rememoración. Tercero, que el recuerdo se debe exclusivamente al hecho delictivo, ¿de alguna manera lo dice? Tampoco lo dice, ¿verdad? No está diciendo, pero por allí sí dice que el testigo explique si lo vio antes o después, ¿verdad? Si lo vio antes o después. Pero como hablamos nosotros antes, si lo vio antes, lo conocía con anticipación, pues no tendría sentido que se haga un reconocimiento pues del vecino o del compañero de trabajo, ¿verdad? Porque no, allí no tendría sentido realmente un reconocimiento. Alejandro. Que se oriente adecuadamente al testigo sobre la diligencia. No lo dice, pero se supone que la persona que lo está llevando a cabo debe hacerlo. Que se le informe que no necesariamente el sospechoso está integrado en la fila. Miren que ese tema nosotros dijimos que era bien importante, ¿verdad? Que el testigo sepa que no necesariamente está obligado a reconocer a alguien porque el sospechoso no necesariamente va a estar allí. Sería importantísimo que la ley lo estableciera, ¿verdad? Que hubiera una reforma en ese sentido. Daría mucha tranquilidad y mucha autenticidad luego al reconocimiento.
Que el reconocimiento se haga desde un lugar donde el testigo no pueda ser visto. Miren que allí sí tenemos un problema grande y es cómo lo hacemos en la práctica. ¿Dónde se hacen los reconocimientos? Se hace, por ejemplo, cuando se lleva a la estación de policía, ¿verdad? Y ahí tienen al sospechoso y luego llegan los testigos, las víctimas y lo ven de entrada, que ese es el que acaban de capturar porque lo tiene la policía, a veces porque está golpeado, ¿verdad? Entonces, qué importante el tema. Y miren cómo en ese caso no estamos cumpliendo con esas normas legales, ¿verdad? Debería haber un espacio, en el deber ser deberíamos tener un espacio específico para hacer los reconocimientos, pero en la práctica no se hace así. En la práctica realmente llega la víctima al lugar donde la policía tiene un sospechoso, lo admira, lo ve y asume en muchos de los casos que esa ha sido la persona. En otros, pues, tendrá razones para decir que sí, que lo identifica como la persona que lo acaba de agredir. Que si son varios los testigos, la diligencia se practique por separado. No tenemos espacio para hacer eso, ¿no? No tenemos espacio. A veces por celeridad, por desconocimiento, porque no se piensa en la incidencia que tiene la implantación de recuerdos, la implantación de información en el cerebro. Desconocemos estas circunstancias que pueden cambiar radicalmente el resultado de la diligencia. El uso de registros adecuados. Decíamos nosotros que aquí trabajamos con actas, ¿no? Generalmente con actas, ¿ya? Y en el acta se consigna la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Lo reconoció o no lo reconoció? Pero hay todo un proceso que nos ha llevado a esa conclusión que puede tener información trascendente en el proceso de valoración de esa prueba, por ejemplo, ¿ya? El uso de fotografías de calidad. No sabemos a veces si las fotografías están marcadas, si tienen una buena resolución, ¿ya? De dónde se sacaron, etcétera. Y el punto clave que yo creo que es fundamental allí, el uso del doble ciego, ¿ya? Que sea un funcionario distinto al que lleva la investigación para evitar sugestión, para evitar el sesgo de confirmación. ¿Qué es lo que dice la policía al respecto? Que infortunadamente en Colombia no tenemos los recursos logísticos para que otro funcionario de policía venga a hacer la diligencia. Ese puede ser una razón, pues, válida, aceptable, pero miren que podríamos solucionar a través de la inteligencia artificial ese problema, porque se podría recurrir a un sistema, ¿cierto?, que lleve a cabo la diligencia sin necesidad de que allí esté un funcionario de policía. Podría ser un técnico que haga una exhibición, por ejemplo, de las fotografías, ¿ya? Y que lleve a cabo la diligencia sin necesidad de que la persona que está muy empapada en la información, que conoce al sospechoso, que conoce a la víctima, que tiene en su cerebro como el sesgo de confirmar lo que él considera que ha sucedido, que con toda imparcialidad pueda llevar a cabo la diligencia. Miren que entonces nos faltan realmente en el código muchos criterios que a nivel internacional se han implementado, como lo vimos al inicio, que pueden mejorar la calidad de los reconocimientos, ¿ya? Y creo que coincidimos en que nos falta realmente mejorar ese tipo de diligencias, ¿ya? Y entonces yo vuelvo sobre las 3 razones que les dije me llevaron a destacar este tema para compartirlo con ustedes. Primero, que es un tema muy recurrente, es una prueba que se trae a muchos procesos penales, a muchos tipos de procesos, a los hurtos, por ejemplo, a los homicidios, a las extorsiones. Es una prueba que es muy, muy traída por la Fiscalía, generalmente por la Fiscalía. Segundo, que tiene un peso trascendente desde el punto de vista cognitivo en la persuasión del juez, ya sea el juez de garantías al tomar una medida cautelar, personal o de bienes, y es un elemento de mucho peso en las sentencias de condena, de mucho peso, ¿ya? Es que uno no se puede quitar de encima la información que le da una víctima cuando con certeza le dice que esa persona que está allí es el autor del delito, ¿ya? Es una información muy relevante,
Pero alrededor de todo eso hemos visto que el proceso de llevar a cabo esa diligencia puede tener muchas fallas, ¿ya? Y puede ser que nos lleguemos al final a concluir que la diligencia no es del todo fiable como pensamos. Y el otro tema es que nosotros nos hemos puesto un poquito al margen de todo el desarrollo científico de cómo funciona el cerebro cuando está trabajando el testimonio y este tipo de reconocimientos, ¿ya? Entonces, mire que son muchos factores que pueden alterar el proceso de reconocimiento, y por esas 3 razones que yo creo que valía la pena que nosotros hoy conversáramos del tema. Espero haberles dejado al menos la inquietud, ¿ya? Y que ustedes digan, ah, bueno, yo fui por cumplir, porque hay muchos amigos que no querían ver el auditorio vacío cuando yo estuviera acá, pero espero que se lleven alguna inquietud de cómo estamos llevando a cabo esta prueba, miren que es una actividad de investigación, pero finalmente termina convertida en una prueba fundante y soportando sentencias de condena. Así que les agradezco muchísimo, doctor, sí. Antes de agradecer. Qué pena. Gracias, doctor. Antes de que termine, y pues la hora me disculpan, pero hace 3 días yo tuve una audiencia en donde era un feminicidio agravado con tortura, 2 venezolanos. O sea, el indiciado ya imputado estaba torturando a la cuñada de la compañera permanente que estaba en Venezuela. Empezó a enviar una serie de videos, perdón, a la familia y a la esposa o a la que se le fue a Venezuela, diciendo, mira cómo me estoy desquitando, mira cómo me estoy vengando. En esos videos no se ve sino la mano ensangrentada, se ve un cuchillo y se ve pues a la víctima amordazada con los brazos amarrados y demás. Entonces uno como juez de control de garantías tiene que dar o no plena validez a esos videos. Desde luego que aceptó los cargos, ¿no? Porque hay otros elementos materiales probatorios. Pero como se habla de videos también, no hay una cara, no se lo observa. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Doctor, y a las 12 del día que me viene a hacer esa pregunta. No, mire, son casos complejos. Doctor, es que, mire, yo le digo una cosa, el cargo de juez de garantía es un caso es un cargo de una responsabilidad altísima, ¿ya? Y a usted se le presentan los hechos más inverosímiles y tiene que decidir sobre ellos y resolver enseguida, porque usted no puede dar espera, ¿ya? Yo le digo que por eso nosotros decimos que el cargo de juez de garantías es de lo más importante del sistema. De hecho, es el más importante del sistema, ¿verdad? Porque usted allí, mira el tema del juez de garantías. El juez de garantías tiene que moverse de un lado frente al requerimiento que le hace la sociedad, ¿cierto? Porque la sociedad frente a la comisión de un delito lo que reclama es justicia, ¿verdad? Pero de otro lado usted tiene los derechos fundamentales y las garantías del implicado, del imputado, ¿ya? Entonces, el tema es complejo porque usted tiene que ponderar entre ese derecho que tiene la sociedad de que los delitos se investiguen, se juzguen y se sancione al responsable, pero por otro lado tiene que ponderar frente a los derechos que están en juego, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, ¿ya? Entonces, el trabajo es bastante complejo. Yo realmente me quito el sombrero con los jueces de garantías, ¿ya? Porque hay una responsabilidad enorme, una responsabilidad social, una responsabilidad personal. Porque a usted el plexo de valores constitucionales le dice que hay unos derechos también en juego trascendentes, ¿no? Pero esa es precisamente la responsabilidad que usted asume de hacer una ponderación adecuada. ¿Verdad? Porque usted no puede simplemente decir, no, aquí hay muchos hurtos de celular y la violencia está incrementada, entonces yo mejor mando el mensaje de que todo el que viene aquí va para la cárcel, ¿verdad? Porque eso sería como la respuesta más fácil, ¿no? Usted tiene que analizar y tiene que tener una prueba
suficiente porque la medida de aseguramiento es una medida, miren el tema del problema de estar en un proceso, ¿no? El tema es que el proceso en sí mismo ya es una sanción. La medida de aseguramiento no es una pena, pero es una sanción de un contenido bastante elevado, limitante de derechos. ¿Ya? Claro, es anticipada. Al final del día, el hecho de soportar un proceso, de soportar una medida de aseguramiento, y puede ser que tanto el culpable como el inocente la han pagado. ¿Ya? Una persona que es inocente ha tenido que soportar la carga digamos que no tiene medida de aseguramiento, pero al final del día ha soportado la carga de un proceso penal con todo lo que eso implica. ¿Ya? Entonces, el derecho penal es tan invasivo, ¿verdad? Es tan invasivo de los derechos fundamentales que la responsabilidad nuestra es tan elevada por eso. ¿Ya? Y por eso tengo que ser tan cuidadoso para ponderar los derechos que tengo en tensión cuando yo estoy, por ejemplo, en juez de garantías o cualquier juez, cuando yo estoy tomando una decisión definitiva en un proceso. Tengo que tener todo eso en mi cabeza para tener las herramientas cognitivas que me permitan hacer una ponderación adecuada. ¿No? Entonces, le digo que en casos como ese, donde usted tiene un registro de video, usted tendría que preguntarse sobre la autenticidad del registro, ¿cierto? Si hubo cadena de custodia, cómo llegó al proceso ese registro, una cantidad de factores que le van a permitir hacer esa ponderación de racionalidad para saber si esto puede ser una prueba suficiente para imponer o no una medida de aseguramiento. Claro, no, es que por eso decíamos, mire, la importancia de tener un registro adecuado que nos permita a nosotros una visión más amplia de en qué condiciones se dio la aprehensión del hecho y en qué condiciones se dio esa rememoración que vino a hacer a nivel judicial a través de una diligencia. ¿Ya? Por eso tener pendiente toda esa cantidad de factores que influyen en el cerebro en el momento de el momento de registrar, en el momento de almacenar y en el momento de rememorar los hechos son determinantes. Mire, tener esa información puede ser clave para el ejercicio de nuestro trabajo cotidiano. Doctores, bueno, no quiero pasarme del tiempo. Agradecerles nuevamente su atención y esperar que sigamos en alguna otra oportunidad profundizando sobre estas temáticas. Muchísimas gracias.